Hola, bienvenidos a este video donde vamos a resolver 5 ejercicios de transferencia de calor, donde vamos a combinar radiación, conducción y convección. Vamos a empezar por este primero, donde nos dicen que una lámina metálica delgada recibe calor por un lado desde un fluido que tiene una temperatura de 80 grados con un coeficiente de convección de 100 vatios metro cuadrado Kelvin. Por el otro lado, la lámina transfiere calor por radiación hacia otra lámina metálica paralela. Esta segunda lámina paralela pierde calor también con su entorno por convección hacia un fluido a 20 grados centígrados con un coeficiente de 15 vatios metro cuadrado Kelvin. Nos piden que determinemos las temperaturas de estado estacionario de ambas láminas y nos dicen que las dos láminas únicamente intercambian calor por radiación entre ellas, que se consideren cuerpos negros y de gran tamaño. Entonces, para resolver este problema, aquí nos dan las respuestas. Tenemos que analizar el sistema desde este punto de vista. Entonces dicen que un cuerpo es negro, quiere decir que la emisividad es de 1 y el factor de forma es igual a 1 de acuerdo a la información que nos están dando de que sean suficientemente grandes. Ahora, si nosotros hacemos un balance, desde la lámina 1 tenemos que recibe convección y el calor que recibe por convección lo transfiere hacia la segunda lámina por radiación. Al mismo tiempo, la segunda lámina recibe calor por radiación y lo transfiere por convección hacia el entorno. De esta manera se considera esta doble igualdad y aquí nos están pidiendo que calculemos la temperatura T1 y T2 de cada lámina. Como se pueden dar cuenta, tenemos dos incógnitas, pero tenemos una doble igualdad. Quiere decir que de aquí podemos sacar un sistema para que se pueda resolver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar primero la igualdad que hay entre las convecciones. Como esto es una doble igualdad, entonces cualquier término de estos es igual al otro. Es decir, esto es igual a esto y al mismo tiempo es igual a esto, o los extremos son iguales entre ellos. O sea, es una doble igualdad. Cualquiera de esos dos términos son iguales. Dicho esto, entonces tomaremos la igualdad de la convección que hay del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Por qué tomamos esta estrategia? Porque estoy evitando colocar temperaturas a la cuarta potencia, que es radiación. Entonces, de esta manera tengo dos incógnitas todavía. Entonces, lo que voy a hacer para resolver este sistema es expresar una incógnita en términos de la otra. Es decir, T1 en términos de T2 o T2 en términos de T1. Dicho esto, entonces vamos a hacer el manejo algebraico. 15 lo pasamos a dividir y 293 pasará a sumar. Y de esta manera T2 ya quedó en función de T1. Ahora bien, vuelvo y voy a la igualdad. Y antes de eso voy a reducir lo más posible. Esta reducción no es obligatoria, pero pues me permite simplificar mucho el solver que voy a hacer más adelante. Es decir, hago ley distributiva, 100 multiplica 353, multiplicar T1, luego los resultados lo divido entre 15, y de esta manera me queda un número más pequeño. Vemos que 2353 puede ser operable con 293 y de esta manera me queda la expresión lo más reducida posible. Eso es para facilitarnos la sustitución. Luego, ya teniendo T2 en términos de T1, vamos a hacer un cambio de variable en la igualdad nuevamente. Como ya tomé los extremos, convección, ahora voy a involucrar la radiación. Entonces voy a tomar la igualdad que hay entre la radiación de entre las placas con la convección que hay hacia el fluido externo. Y aquí voy a hacer el cambio de variable. Como yo ya había expresado T2 en términos de T1, entonces voy a incluir esto acá y donde diga T2 voy a sustituir el término que está en verde. De esta manera me genera esta ecuación, que si bien es un poco larga, está en términos de T1 nada más. Entonces aquí usted ya tiene la vida resuelta porque simplemente puede hacer un solver o puede hacerlo directamente con la calculadora, con Excel, con MATLAB, pero pues también lo puede hacer con tanteo y error. Es decir, ponemos todos los términos de un solo lado e igualo la ecuación a 0. El valor que solucione esta función será que el valor de T1 que haga que esta operación dé igual a 0. Entonces ustedes ya hacen el tanteo y error en sus calculadoras o donde ustedes quieran. Y esto se puede resolver para un valor de 350 grados Kelvin, que es la respuesta que nos aparece en el libro. Ya con T1, ya voy a la ecuación donde dice el cambio de variable y devuelvo T2. Entonces reemplazo T1 acá y ya me da el valor de T2. Queda una respuesta de 313 grados Kelvin, que coincide con la respuesta que el libro nos había planteado. En este segundo problema nos dice que una superficie está a 260 grados centígrados y transfiere calor en estado estacionario por convección hacia el aire que está a 60 grados centígrados. El coeficiente de convección del aire y el sólido es de 30 vatios metro cuadrado Kelvin y el calor de la placa se condujo a través de ella con un coeficiente de conductividad de 9.5 vatios metro Kelvin. Nos piden que obtengamos el gradiente de temperatura del sólido.
Entonces aquí el balance es sencillo. Nosotros tenemos que calor se conduce por la placa y ese calor sale por convección. Entonces, realmente el calor que gana la placa o la superficie se pierde por convección. Entonces, tiene una ganancia conductiva y tiene una pérdida convectiva. Entonces, pues en estado estable, la ley de la conservación de la energía nos va a decir que esta igualdad se va a cumplir. Luego, como nos piden el gradiente, y aquí está la clave de este problema, conviene expresar esto en términos del gradiente. Recuerde que la conducción se obtiene a través de la ley de Fourier, y ahí en la ley de Fourier está el gradiente, cuyo término es dt de x, que es lo que me están pidiendo. Y esto lo igualamos a la ley de enfriamiento, que es la ley de convección. Luego nos vamos a dar cuenta que tenemos todos los términos de acá, es decir, el área aparece en el lado izquierdo como en el lado derecho, entonces simplemente las podemos cancelar. Y lo único que queda es pasar este menos k a dividir para ya simplemente despejar el gradiente. Como se pueden dar cuenta, tenemos la temperatura del sólido, la temperatura del ambiente, el coeficiente de convección y la conductividad. Lo único que queda aquí por hacer es reemplazar y obtenemos la tasa de enfriamiento o el gradiente o la tasa de pérdida de grados según la distancia, que eso es la misma manera de decir gradiente, y el gradiente de temperatura es de 631,5 grados centígrados sobre metros. De esta manera ya corresponde la respuesta. Vamos entonces a hacer este tercer problema. En el tercer problema nos dice que se conduce calor a través de un material con un gradiente de 9000 centígrados sobre metro. La conductividad térmica del material es de 25 y nos dice que el calor se transfiere tanto por convección hacia los alrededores con un coeficiente de 345 hacia un medio que está a 30 grados centígrados. Nos dice que determinemos la temperatura de la superficie y luego que si el calor se transfiere hacia los alrededores pero por radiación, volvamos a determinar la temperatura de la superficie. Entonces este problema se analiza de dos maneras. Primero vamos a decir que el calor que se pierde por convección y luego se pierde solo por radiación. Son dos problemas aparte. Entonces, para el caso A, el calor por conducción se pierde por convección. Nuevamente expresamos la igualdad, que la ley de Fourier es igual a la ley de enfriamiento. Y aquí ya simplemente despejamos lo que nos piden, que es la temperatura de la superficie, que esta la he denotado por T1. De esta manera, pues la dependencia de las áreas no existe, área con área se cancela. Lo único que tengo que hacer es despejar T1. ¿Cuáles son los términos que tengo? El gradiente es de 9000 menos 9000, que está acá, el gradiente, que es este término. K es 25, el H es 345, que es el coeficiente de convección, y la temperatura del medio es de 30. Luego pues simplemente aquí hacemos el despeje de la temperatura, como se pueden dar cuenta, y ya simplemente la opero y esto nos da 682,17, que coincide con la respuesta. Ahora bien, para la parte B, ahora nos dice que ya no se pierde por convección, sino que se pierde por radiación. Entonces el balance cambia. Ya no es conducción es igual a convección como en el inciso A, sino que es conducción se convierte en radiación. Entonces expresamos el balance nuevamente, pero ahora vamos a despejar T1 desde la fórmula de la radiación. Entonces el análisis es el mismo, las áreas se cancelan, asumimos que el cuerpo es negro y suficientemente grande para despreciar el factor de forma de la radiación. Sigma es la constante de Boltzmann, que tiene un valor de 5,67 por 10 a la menos 8 vatio metro cuadrado grado, y ya lo único que tengo que hacer es despejar la temperatura T1. Entonces acá hacemos el manejo algebraico, sustituimos los valores conocibles y despejamos T1 en Kelvin. Recuerden que en radiación las temperaturas, como está a la cuarta potencia, tienen que ir en escala absoluta. Y acá convertimos los 30 grados a escala Kelvin y despejamos T1 en grados Kelvin, que nos da 1412, que coincide con la respuesta que está acá. Y aquí les muestro el despeje. Como ejercicio 4 nos dicen que el un elemento calefactor eléctrico, o sea, un radiador, tiene una longitud de 25 centímetros y un diámetro de 4 centímetros. Nos dice que el elemento disipa calor hacia los alrededores, ven acá, a una tasa de 1500 vatios. Principalmente lo hace por radiación. Y la temperatura de los alrededores es de 15 grados centígrados. Nos pide determinar la temperatura del equilibrio de la superficie del elemento. Vamos a analizarlo de esta manera. Nos están diciendo que este elemento calefactor tiene unas dimensiones, tiene una longitud y tiene un diámetro, entonces pues ahí asumimos que es una forma cilíndrica. Nos dice que disipa calor, 1500 vatios, lo hace por radiación. Entonces simplemente aquí radiación, una forma cilíndrica, un elemento que está definido,
Y ya en este caso simplemente vamos a despejar lo que me piden acá, que es la temperatura de superficie del elemento. Utilizamos entonces el balance de energía, 1500 vatios es igual a la radiación, y tenemos en cuenta simplemente lo que me están pidiendo, que es la temperatura del objeto, que es T1. De esta manera simplemente hacemos la sustitución, vuelvo a asumir cuerpo negro, vuelvo a asumir que el cuerpo es suficientemente grande y simplemente despejo la temperatura del objeto, pasando esto a dividir y sacando la raíz cuarta para eliminar el 4, el elevado a la 4 que tiene la temperatura T1. Tengan en cuenta que como esto es radiación y va a la 4, la temperatura tiene que ir en escala absoluta. Entonces también recuerden que el área es el área de un cilindro, del área de transferencia de un cilindro de manera radial es 2πrl, y el radio del cilindro está aquí. Me lo dieron en forma de diámetro 4 centímetros, es decir, 2 centímetros de radio en metro 0.02, y la longitud también la convierten en metros, que sería 0,25. Ya luego reemplazamos los valores con cuidado y nos da el solver para la temperatura del calefactor eléctrico de 959,9, que coincide con la respuesta que está acá. Ya finalmente vamos a analizar este problema donde nos dice que una placa de acero está expuesta a un flujo de calor solar de 800 vatios por metro cuadrado. Por uno de sus lados nos dice que la placa está expuesta a 30 grados centígrados con un coeficiente de convección de 10 vatios metro cuadrado Kelvin, y por el otro lado también está expuesta a la convección con un coeficiente de 15 vatios metro cuadrado Kelvin hacia la misma temperatura ambiente. Nos están pidiendo que calculemos la temperatura de esta placa. Entonces este sistema se analiza de la siguiente manera. La placa recibe 800 vatios por metro cuadrado. Ahí llama la atención que la unidad de calor está por metro cuadrado, y al mismo tiempo disipa calor hacia el aire que está a 30 grados centígrados por ambos extremos, con dos coeficientes de convección diferentes. Entonces acá el balance quedaría de la siguiente manera. Recibe 800 vatios por metro cuadrado y eso lo disipa por dos formas de convección simultáneas. Una hacia el aire de la parte interior y el otro hacia el aire de la parte posterior. La única diferencia de esos dos aires son el coeficiente de convección, que uno es 15 y el otro es 10. Y nos damos cuenta que se elimina la dependencia del área, puesto que la energía que está entrando está por metro cuadrado. En una placa o en una figura, cuando te dicen vatio por metro cuadrado, se está asumiendo que el área es de un metro cuadrado. Entonces, de este caso, pues ya no tenemos esa dependencia o simplemente la tomamos como 1 y nos damos cuenta que la única incógnita es la temperatura de la barra. Ya lo único que hacemos acá es reducir este sistema, entonces ponemos los valores, hacemos ley distributiva, 15 operará a temperatura y 15 operará a 30, 10 operará a temperatura y 10 operará a 30, y luego vemos que este sistema solamente tiene una incógnita, hacemos agrupación de términos semejantes, 15 y 10t serían 25t y menos 450 menos 300 son menos 750, luego este menos 750 lo pasamos al otro lado a sumar, y despejamos la temperatura de la barra para un valor de 62 grados centígrados, lo que coincide con la respuesta del problema. Entonces espero que les haya quedado claro estos 5 videos y luego estos 5 ejercicios, luego nos vemos. Un abrazo para todos.